escucho, doctora. Ok, bueno, ahora parece que sí. Ahora está, Ahí incluso ya ahora está tenemos. llegando, sí, está llegando de seguida, incluso el nombre de ustedes quiere decir que estaba congelado, algo estaba pasando en mi máquina, ¿verdad? Bueno, como ustedes saben, nosotros estamos más que al día. Máximo son 2 lecciones más los que nos faltaría estar desarrollando porque como se modificó el calendario otra vez la última vez, entonces estamos súper bien con ustedes. Y en consecuencia, el doctor me dio una lección que hoy tengo que desarrollar, que es acerca de, voy a tratar un poco de compartir. Ahí pueden ver mi pantalla. No, profe. Ok, bueno, está entonces con problema mi máquina, parece que está lleno de cosas. Bueno, igual creo que es un material que yo ya les había pasado, voy a alzar nomás otra vez entonces en el Classroom, ¿verdad? Voy a tratar un poco de hacer otra vez. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Toda tu pantalla, una ventana o una pestaña? Una ventana, doctora. Una ventana. ¿Y qué tal? ¿Pueden ver algo ahí o no? Sí, doctora. Ok. Vamos a hablar un poquito. Antes de irme, no puedo yo ignorarle a nuestra representante de la dirección académica, la profesora Mirta Almirón, está con nosotros presente. No sé, eh, profe, si querés hablar ahora o cómo hacemos para que te conozcan los alumnos y que estás con nosotros como para ayudarnos en nuestra clase. Podemos darle la bienvenida a la profe. Sí, le damos entonces la bienvenida. Yo no sé, creo que estaba conectada la profe Mirta Almirón. O parece que no me escucha. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito otra vez de la función pública o de los hechos punibles contra la función pública, que más o menos nos abarcaría desde el artículo 300 del Código Penal hasta más o menos creo que 318. Entonces, cuando vamos a hablar de la función pública, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que conocemos generalmente como una palabra que es lo que más destruye la sociedad en general, y que es lo que es una deuda pendiente que tenemos o que el Estado paraguayo. Y no quiero ser, porque yo cuando hablo del Estado paraguayo para mí es casi sagrado, pero sin embargo no es propiamente el Estado, sino a quienes se les confía una cuota del poder del Estado es que llevan a cabo conductas que no que no se condicen, ¿verdad? Con una persona quien tiene confianza depositada en su persona de parte del Estado. Hay un término común y corriente y lastimosamente parece ser que ya hace parte normal de nuestro vocabulario en cuanto a que no debe ser así, ¿verdad? ¿Y qué palabra les parece a ustedes que es esta? Cuando hablamos del funcionario público o de los servidores públicos. Corruptos. Corrupción. Ay, jue. ¿Qué pasó, Carlos de la Cruz? Por lo visto, vos conocés a Planillero algunos nomás, funcionarios. profe. Por Haraganes lo no, visto. planillero nomás. Y lo uno es lo otro, ¿verdad? Bueno, entonces la palabra del cual hoy quiero hablar precisamente es para dar inicio a nuestra clase, ¿verdad? Es la palabra corrupción. Em, en vista de que nosotros, ay, un ratito porque quiero pasar de lámina, ahí. En vista de que nosotros
hay muchos buenos funcionarios públicos y no todos los funcionarios públicos son corruptos, ¿verdad? Entonces es muy importante recordar esto porque no podemos nosotros juzgarle a todos por igual o con la misma vara. La palabra corrupción, eh, la corrupción nosotros podemos decir que es, vamos a analizar un poco la definición de la palabra y dice que la corrupción significa, es del verbo latino corruptus, que significa romper. En síntesis, literalmente significa objeto roto. Entonces, es cuando se rompen las reglas, es cuando se falta a la ley, es cuando dejamos de cumplir las normas establecidas, es cuando hacemos de las cuestiones del Estado un negocio particular para nuestro beneficio y para nuestro provecho, ¿verdad? Y lastimosamente hoy día nosotros podemos ver eso, ¿verdad? En muchos funcionarios. Entonces, la corrupción pública es en un sistema corrupto mediante el cual un funcionario público utiliza ilegalmente su puesto para el beneficio personal, como ya les dije, ¿verdad? Entonces vemos que hay realmente una falencia por parte de nosotros, los funcionarios, o sea, no nosotros, no porque me incluyo ahí, yo no estoy incluida entre la corruptela, entonces eh, la corrupción pública es cuando se infringe la ley, se ignora la ley en algunas sociedades, sin embargo, eso es, dice, tolerante socialmente. Podemos hablar un poquito acerca de, dice que corrupción es cualquier cuestión que nosotros o que las personas le puedan ofrecer al funcionario público, porque existe por un lado el funcionario público que es corrupto y existe por el otro lado también el usuario de las instituciones públicas, ¿verdad? Que ofrece, que en ese caso sería soborno, ¿verdad? Y entonces nosotros estilamos, se pregunta a la gente que es doctrinaria, ¿verdad? Que si nosotros le regalamos una canasta de Navidad o un pan dulce y una sidra al que recolecta la basura o al cartero o de repente al policía que hace guardia, si eso es o no es corrupción. Y en realidad esas cuestiones así que son mínimas no se conocen o no se ven como una corrupción propiamente porque nuestra sociedad es un poco, lo que nuestra sociedad hace es que eso sea como un uso normal, que nosotros le preparemos una sidra y un pan dulce, por ejemplo, al que lleva la basura todo el año, ¿verdad? No está mal visto eso, como un premio que se le da y podemos decir que es una forma de corrupción, pero que nosotros le consideramos a esa persona humilde que viene a llevar tu basura, entonces para que tenga un pan de Navidad para compartir con su familia en su casa, tiene un espíritu de colaboración o de apoyo a esa persona en las fiestas de fin de año, ¿verdad? Especialmente la Navidad, que generalmente nos vemos nosotros así, parece compelidos a tener una conducta humana, complaciente con otras personas, ¿verdad? De saludar, compartir y cosas así. Entonces, hay cosas que no son precisamente la corrupción propiamente, ¿verdad? Pero sí hay definiciones en la ley. Vamos a ir un poquito, voy a ver, vamos a entrar ya en el artículo un ratito. Vamos a ver un poco lo que dice la Constitución Nacional. A ver, un ratito. Ahí pueden visualizar otro artículo 106 de la Constitución Nacional. ¿Sí? Sí, Ok. doctora. Entonces, el artículo 106 de la Constitución Nacional dice de la responsabilidad del funcionario público, el funcionario y del empleado público. Ningún funcionario está exento de responsabilidad en los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, serán personalmente responsables. Entonces,
Ningún funcionario público está exento de responsabilidad, ¿ok? Serán, dice, personalmente responsables por sus conductas. Y vamos a ver un poco lo que dice el Código Penal en relación a la definición del funcionario. El funcionario, dice, es el que conforme al derecho paraguayo desempeñe una función pública. Entonces, un asistente fiscal, un secretario fiscal, un secretario de la Defensoría Pública, un dactilógrafo, un ujier, un asistente, un relator, un actuario judicial, son funcionarios públicos. Los funcionarios de los diferentes ministerios que dependen del Ejecutivo, Ministerio del Interior, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, algunas carteras que son menores, pero que tiene, perdón, rango ministerial, todos son funcionarios públicos. Los funcionarios de de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados también son funcionarios. Y un error muy grande que siempre comete el que es jefe o el que que tiene un poco de autoridad, de línea de autoridad en las instituciones públicas, dice, mi funcionario tal cosa, ¿verdad? Y se olvida de que el funcionario no es de la persona, no es el funcionario del ministro, no es el funcionario ni siquiera del presidente de la República. Un funcionario público, señores, es funcionario del Estado paraguayo que está al servicio de la gente que es usuaria de la institución en donde él hace o realiza o lleva a cabo sus funciones. Entonces eso es muy importante recordar. Yo no puedo referirme a mis compañeros de trabajo que están bajo mi responsabilidad, decir por ellos, mi funcionario fulano de tal, porque no es mi funcionario, es un error eso, ¿verdad? El funcionario es del Estado. Por eso es que el funcionario se tiene que meter el chip en la cabeza de que de que él representa al Estado y que la sociedad que es la usuaria de esa institución es la que puede de repente exigirle algún tipo de cumplimiento de algunas cuestiones, ¿verdad? Entonces, vemos que vamos a ver, la función pública se vincula con la idea de una actividad encaminada a lograr un fin o un propósito definido vinculado con la existencia del Estado, que es lo que les dije, ¿verdad? Esta función entonces se vincula con la idea de una actividad encaminada a lograr un fin o propósito definido y es vinculado directamente a la existencia del Estado. Y vamos a ver un poquito los hechos punibles en el título 8 de nuestro Código Penal. eh, Podemos encontrar los hechos punibles contra las funciones del Estado y en el capítulo 3 específicamente los hechos punibles contra el ejercicio de las funciones públicas. Vamos a ver un poquito entonces en este sentido. El bien jurídico protegido es la confianza de la sociedad en los funcionarios públicos y el cumplimiento del deber de fidelidad de estos con el Estado y la sociedad. Entonces, básicamente ese es el bien jurídico protegido. Esa confianza que el Estado paraguayo deposita en ese funcionario público. Porque yo creo que dije en la clase anterior que habíamos hablado acerca de esto y otras cosas más que tienen relación con esto. Yo había dicho de que efectivamente el funcionario público tiene una parte alicuota del poder del Estado. El Estado confía en mi persona su poder porque él per se, porque es porque el Estado es una figura, tiene personalidad jurídica y no física, entonces no puede venir a intervenir en todas las cuestiones que tengan que ver con la función que él desempeña en una sociedad. Entonces tiene sus representantes y estos representantes pueden ser de todos los poderes del Estado, así como dice la Constitución Nacional, o puede ser del Poder Ejecutivo con todos sus ministerios y todas sus oficinas, el Poder Legislativo con con todas sus oficinas y con todo el poder que tiene con los funcionarios, y el Poder Judicial, lógicamente, a través de todos sus funcionarios. Entonces, eso es lo que yo siempre digo que es una alícuota parte de su poder, que el Estado confía en la persona para que esta persona pueda actuar en su nombre y representación. Imagínense, yo cuando estoy sentada en mi oficina como secretaria general del Consejo de la Magistratura, yo estoy representando al Estado paraguayo. Es demasiado importante la función que tengo como para rebajarme a hacer cosas deshonestas o desubicadas
que ensucien y manchen el nombre de mi país que me está confiando del Estado. Y tanto es así que yo siempre digo, la persona que no le gusta que se le cuestione, o a veces hay algunas mujeres especialmente que salen, a pesar de que ahora los varones también ya están, ya se ofrecen por, se exhiben así, ¿verdad? Pero las mujeres que salen en bikini o en paños menores, ¿verdad? Y salen así y postean esas fotos en sus perfiles o ponenlo así como perfil. Entonces yo considero que no tiene ética suficiente para ser una funcionaria pública, ¿verdad? Y si dice esa persona, porque yo escucho siempre que las jóvenes dicen, pero ese es mi Facebook, es mi Instagram, es mi Twitter, entonces yo puedo poner la foto que quiera y no es así. Si vamos a hacer lo que queremos, en la función pública no es un lugar adecuado para que estemos, porque en la función pública tenemos que cuidar nuestra ética, porque soy representante del Estado paraguayo, por más que sea una simple funcionaria, soy representante del Estado paraguayo por el motivo principal de mi función. Entonces es muy importante meternos este chip en la cabeza, ¿verdad? Si no queremos que se nos reclame nada, entonces podemos salir de la función pública e ir a trabajar, entonces podemos mantener nuestras puertas cerradas, inclusive, ¿verdad? Porque siempre digo de que las oficinas públicas son oficinas públicas, valga la redundancia, es decir, yo no tengo por qué estar en mi oficina cerrada, tengo que estar con las puertas abiertas porque esa es mi función. ¿Alzaste la mano? Eh, ¿El que alce la Yo, mano? sí, profesora Oscar, Sí, Oscar, ¿qué tal? todo bien, muchas gracias. Doctora, pero todo es muy relativo a lo que usted está diciendo, porque los mayores ladrones son aquellos que visten de traje. Oscar Ramón. Yo entiendo lo que me estás queriendo decir, pero yo tengo que decir, pero yo digo, y esto digo con moral y con propiedad, porque yo soy una funcionaria pública de mucha confianza y me jacto luego de mi buen trabajo y mi buen desempeño y que no me gustan las cosas torcidas. Pero acuérdense que nosotros en la facultad estudiamos el deber ser. O sea, yo no puedo venir a decirles a ustedes, ustedes pueden, no puedo habilitarles o decirles a ustedes, ustedes tienen que ser de esta forma y de mala manera. Yo tengo que decirles cómo debe ser un funcionario público, cómo es que, cuál es la conducta, qué es lo que nos dice la norma. Yo sé que tenés razón y eso dije al principio de la lección, de que hay muchos funcionarios, pero por suerte no todos son iguales, dije. Hay gente corrupta, tanto dentro del funcionariado público como fuera de él, ¿verdad? Porque también recuerden que cuando hay alguien que ofrece, porque vamos a estudiar esto esta tarde, entonces también esa persona es corrupta, no solamente el funcionario público, pero me parece a mí que el funcionario público no debe ser corrupto. Y cuando es corrupto y cuando se demuestra que es corrupto, se le tiene que echar y el resto de su vida, no es solamente por 10 años, no tiene que ejercer más función pública, sino nunca más tiene que ejercer. Porque violar esa confianza, porque si nosotros vamos al caso, si pensamos cuáles son las cosas importantes en relación en nuestra vida, tiene que ser así, Dios, patria y familia, ese es el orden, ¿verdad? Y si nosotros no tenemos ese criterio, entonces no vamos a ser buenos funcionarios públicos, estamos ya para cualquier cosa. A eso me refiero, Oscar Ramón. Yo entiendo lo que vos decís, pero por eso dije, no podemos juzgar a todos los funcionarios públicos por igual. ¿O qué pensás? ¿Está mal lo que estoy diciendo, Oscar? Está bien, doctora, pues no comparto muchas cosas con usted. ¿Qué, por ejemplo, no compartís? Doctora, una cosa es ser funcionario público dentro de la institución, pero cuando sale, no sé, o sea que usted dice que siempre debe comportarse como funcionario público, cada Pero, uno pero, tiene tu moral. O sea, si no, una pero, mujer o una chica funcionaria del Poder Judicial, por ejemplo, quiere hacer una foto, entonces no va a estar haciendo más, porque la misma gente del Poder Judicial salen a farrear, se van a fiestas, entonces, no sé, es un poco pero difícil hay, de cumplir lo que usted está Pero pidiendo hay, nomás. pero hay un principio ético que vos tenés que observar. O sea, yo porque ahora no es mi horario laboral, entonces living y la vida loca, por eso dije, si es que no se puede, entonces tiene que dejar el funcionariado, o si por ahí se le filma, se le graba por una cuestión de corrupción, repito, ¿verdad? El resto de su vida no tiene que ser más funcionario esa persona. Pero ese es mi criterio, porque ahí la ley dice de que por 10 años no podrá volver a hacer cuando se le sanciona y se le tiene cuestiones así penales. Pero, como les digo, el que es funcionario público no es que porque yo estoy ahora en mi casa, yo no dejo de ser funcionario público.
O sea, esa vida privada que yo tengo, yo debo mantener, así como lo dice, privado. ¿Verdad? Porque mi imagen es la que yo estoy exhibiendo en mis redes sociales, ¿verdad? Entonces, si yo salgo no sé, con mi cuerpo exhibiéndome, eso no es bueno. No sé si ustedes vieron vez pasada hubo una mujer de alto rango, ay, se me fue ahora de qué país era, que estaba haciendo una farra, qué sé yo, y ella estaba bailando y no sé qué haciendo, ¿cómo es que se llama esa música? De la botella, algo así ella estaba haciendo, ah, un ratito. Entonces se le sancionó y ella tuvo que renunciar. Y eso fue por cuestiones de ética, ¿entienden? Oscar, vos lo que decís es que mientras dure mis funciones hasta el mediodía, yo me puedo comportar bien y después ya bloqueo a la salida. No se trata Eso es de lo que eso. muestra los Pero en funcionarios todo normales, cámaras, senadores y diputados, no, doctora, que para ellos no existe la corrupción, o sea, para ellos es normal, lastimosamente, y hay casos bastante sonados que no hace falta ni que diga los nombres, simplemente conviene agarrar el diario y leer, doctora, nada más que eso, ¿no? sí, está bien y tienes razón y yo dije eso. Y dije también que por suerte no todos los funcionarios son iguales. Fidelino Morínigo, ¿qué querés decir? Entonces quería agregar una primera ministra de uno de los países de Escandinavia, al norte de Europa, Finlandia, creo que una señora muy joven, de 37 años, que se fue a farrear, a eso se refiere la prueba, y Ah, alzó. sí, pero parece ser que alguien grabó y alzaron en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, claro que yo no puedo prohibirle a una persona hacer ciertas cuestiones. Lo que está mal es que por falta de la ética yo tenga que exhibir. ¿Para qué es lo que yo tengo que exhibir? ¿Mi cola, mi pecho? ¿O para qué yo tengo que exhibir que este fin de semana estuve loqueando en un departamento con varias personas? ¿Entienden? O sea, tenemos que... hay un adagio en Roma que decía, eh, el ser esposa de César no es solo ser, sino también parecer, le dice César a su esposa, ¿verdad? Porque tenemos que cuidar la imagen. Porque no se cuida más la imagen, porque a nadie le importa más nada lo que estamos por el suelo todos, ¿verdad? Es exhibir cualquier cosa, se violan los códigos electorales, se viola esto, se viola aquello, entonces no hay orden y tenemos que tratar de recuperar los valores. Fidelino. Para aclarar, profe, bueno, agregar, la señora se llama Sanna Marin, es primera ministra de finlandesa y con 36 años de vida a la fecha. Sí. Y eso fue un escándalo para ellos, porque una figura pública no puede hacer eso. Y si hace eventualmente, es como les digo, ¿verdad? Porque en tu pieza vos podés hacer lo que querés, podés acostarte con quien querés o con lo que te parece, pero ¿qué necesidad hay de exhibir eso o de publicar eso? Y ahí lo que se falta pues a la moral, yo no sé, o sea, lo ideal sería, ¿verdad? Que tu conducta se condiga luego con las buenas costumbres. Pero si es que igual la gente tiene que hacer o le gusta lo de hacer, por lo menos que no esté publicando lo que está haciendo, ¿verdad? De cosas inmorales o de cosas que no sean dignas de una persona que es una persona que representa a la sociedad. Es lo que digo, ¿verdad? Ok, entonces esa confianza es la que se defrauda y esa confianza es el bien jurídico protegido. Porque ¿qué pasa? Que no podemos confiar en nuestros funcionarios públicos y eso es muy grave, ¿verdad? Y yo sé que, como dijo Oscar, es cierto, es así como se está viviendo de una forma diferente, no la adecuada. Entonces vamos a ver el cohecho pasivo agravado, o sea, cuando decimos solo cohecho pasivo es simple, después tenemos soborno simple, soborno agravado, prevaricato, traición a la parte, lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas, coacción respecto a declaraciones, tortura, persecución de inocentes, ejecución penal contra inocentes, exacción, cobro indebido de honorarios, infidelidad en el servicio exterior, revelación de secretos del servicio y otros, ¿verdad? Ejecución penal contra inocentes, ya dije exacción, revelación de secretos también, difusión de objetos secretos, violación del secreto de correo de comunicación, inducción a un subordinado a un hecho punible, ese famoso me hace recordar que dice, ¿cómo es? Por orden superior, famoso, ¿verdad? Que anteriormente se hacía de esa forma, se ejecutaba algunas cuestiones.
El bien, vamos a ver entonces lo que es el cohecho pasivo y vamos a ver entonces de cuál es el bien jurídico tutelado es el correcto ejercicio de las funciones públicas y por ende el normal funcionamiento de la administración pública. Eso es entonces el bien jurídico tutelado, el bien jurídico protegido en el cohecho pasivo es entonces el ejercicio de las funciones públicas, el correcto ejercicio, perdón, de las funciones públicas. Eliminar la venalidad y la corrupción. La venalidad que es la persona que está en condiciones ciertas y concretas de ser sobornado para que el Estado funcione eficientemente. Se protege que los funcionarios actúen o desarrollen sus funciones sin otro aliciente que el deber por una parte o el sueldo o remuneración que reciben del Estado. Entonces, vamos a ver, se protege el prestigio y la eficacia de la administración pública garantizando la probidad e imparcialidad de los funcionarios, asimismo la eficacia en el servicio público encomendado a estos, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense la importancia que tiene el hecho de que una actuaria judicial sea una persona honesta y que sea una persona transparente y que sea eficiente y eficaz. Sin embargo, como Oscar bien lo señaló, tenemos muchos actuarios judiciales que actúan de mala manera, que vamos a decir crudamente negocian expedientes, entonces eso es corrupción y eso tiene que ser pasible de que a la persona se le sancione quitándole del cargo y que no ejerza la función pública. ¿Sí, Elino, querés hablar? Sí, profesor, quisiera leerte un poquitito de un material de lectura, si no le es mucha molestia, profe. Ok. ¿Usted le conoce al país Arovera? Fue monseñor en San Pedro. Tiene No, un no. libro. Ah, Según el país Arovera, un arandú para desmesurar la cultura paraguaya es el que detenta el poder, considera que el bien público es suyo y actúa en consecuencia, dice. sí. Para alcanzar sus fines de acopio de fortuna y reparto de prebenda a sus leales, pisará las leyes, excluirá de su entorno a los honestos y a los críticos. Sabe que no hay que transgredir las normas, pero igual lo hace. Por eso Ñenga verbalizó esta expresión, da ibaíña monda, la ibaía yayepilla. Y muchas veces ni eso cuando existe un sólido entramado de complicidad entre los poderosos. Eso es un fragmento de la parte del libro El paraguayo, un hombre fuera de su mundo de Sarovera, profe. Eso nomás quería Qué contribuir. bueno es. Porque es así, ¿verdad? En realidad no tendría que ser así. Lo ideal es que una persona no robe, no es que solamente se te pilla, no se te pilla, es otra cuestión, porque en el momento que nosotros ponemos, como él bien lo dijo en ese texto que vos leíste, que estoy muy de acuerdo con él, ¿verdad? Que dice que el funcionario público ve como suya las cosas de la institución. En tanto que nosotros no estamos ahí circunstancialmente, ¿verdad? El Estado siempre va a tener sus oficinas públicas y nosotros estamos temporalmente en un cargo, en un determinado lugar y entonces tenemos que honrar la confianza que el Estado nos dio, ¿verdad? No estamos ahí para hacer cuestiones personales de cuestiones públicas y ese es nuestro mayor error. Como les dije, empezando luego por el criterio que la gente tiene, mi funcionario te va a recibir, mi funcionario tal cosa así, y a mí me molesta cuando la gente dice eso, ¿verdad? Porque no es así, no es el funcionario de la persona, por eso que el funcionario público que se da cuenta de que hay un compañero, un jefe o lo que fuera que está actuando de manera corrupta o de manera que no corresponde, este funcionario tiene el deber y la obligación incluso de denunciar eso, ¿verdad? Lastimosamente muchas veces no nos animamos a hacer porque eso sería una consecuencia directa a perder probablemente nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces la gente se acostumbra a callar. Y vamos a analizar un poquito lo que dice el inciso primero del artículo 300, cohecho pasivo. Y dice, el funcionario, en este mismo momento, esto hace posible que yo pueda decir que este es un hecho punible con características especiales, es decir, no es un hecho punible común, porque solamente puede cometer el hecho descrito en la norma un funcionario. Dice, el funcionario que solicitara, se dejara prometer o
aceptara un beneficio a cambio de una contraprestación proveniente de una conducta propia del servicio realizado o que realizará, será castigado con 3 años o multa. Para analizar bien, vamos a ir leyendo todavía los siguientes y después vamos a detenernos en estos ítems, ¿verdad? El inciso segundo del artículo 300, Cohecho Pasivo, dice: el juez o árbitro que solicitara, se dejara prometer o aceptara un beneficio como contraprestación de una resolución u otra actividad judicial que haya realizado o que realizará en el futuro, será castigado con pena privativa de libertad hasta 5 años o multa. Entonces, el primero habíamos dicho que hasta 3 años y esta aumenta porque se supone que el juez conoce más la norma y tiene más responsabilidad por mayor conocimiento. Entonces son 3 verbos o 3 formas de cometer este hecho punible: el que solicitara, el que se dejara prometer y el que aceptara. El que solicitara, que es una sugerencia de que se entregue un beneficio como contraprestación. El que se dejara prometer admite que en el futuro va a recibir o que se le promete como contraprestación una determinada cuestión, una cuantía, un objeto de cualquier naturaleza. O el que aceptara, dice, recibir voluntariamente lo que se le da u ofrece como contraprestación, en tanto que el Estado paraguayo luego nos da un sueldo porque estamos haciendo esa función que tenemos que hacer en su representación, en su nombre y representación. Y no solamente implica el contenido patrimonial, el beneficio no solamente implica el contenido patrimonial, no necesariamente debe reportar un cambio favorable en su situación patrimonial. Implica un criterio subjetivo, además, cualquier beneficio, provecho concreto o utilidad con o sin valor económico. Porque, qué sé yo, me puede regalar un libro, me puede regalar un ángel, me puede regalar un arbolito de Navidad, por decir, vamos a lo absurdo. Oscar Ramón, ¿qué quieres decir? O sea que se acaban los bocaditos entonces. Porque eso en algunos juzgados piden mucho, ¿verdad? Que estamos un poco bocaditos. Pero es que no puede ningún funcionario del juzgado puede pedir, no debe pedir, pero es que no puede pedir. Porque nosotros pues la palabra debe es como una excusa, no debe, decimos, ¿verdad? Pero en realidad no es que solamente no debe, sino no puede pedir. Y lastimosamente la otra parte trae los bocaditos para darle gusto, para que la persona tenga, por lo menos le atienda bien y esas cosas, porque resulta que el funcionario público también te va a las 7 de la mañana. A veces yo fui abogada, anteriormente era abogada pasillera, como nos conocen, ¿verdad? A los que hacemos, a los que tenemos que ir a pelear por nuestro puchero. Entonces, vos te vas a las 7 de la mañana, porque a las 7 de la mañana es el horario de atención, no es horario de llegada del funcionario, de cualquiera que entra, que a las 7 de la mañana se abre. Yo siempre le digo a mis compañeras de trabajo eso. A las 8 de la mañana ustedes tienen que estar atendiendo a la gente. Nuestro horario es de 8 a 2 y los otros, los ministerios tienen de 7 a 1, algunos y algunos de 7 a 3, ¿verdad? Entonces yo le digo a mis compañeras, a las 8 vos tenés que estar atendiendo, no tenés que estar desayunando o entrar en el baño a peinarte, porque a las 8 horas de la mañana ya el Estado te está pagando tu sueldo para que le representes y en su nombre soluciones los problemas que la gente viene a buscar, la solución que viene a buscar el usuario. Ese tiene que ser el criterio que todos tenemos. Yo recuerdo cuando entré recién en la función pública me decían, ahora no más doctora, vos sos así porque venís en la parte privada, pero cuando pase el tiempo vas a darte cuenta. Mentira. Eso es cuestión de acá, tiene que entrar en la mente de la persona. Vos tenés que atender como si fuera como si con la eficiencia de una entidad privada tenés que atender la entidad del Estado. Porque el Estado necesita ser eficiente y necesita ser eficaz y solamente puede serlo a través de los funcionarios en quienes se confía. Ese poder que el Estado tiene de expedir cosas, de recibir cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no puede pedir bocaditos. Y si la persona lleva el bocadito, entonces le está sobornando a los funcionarios públicos, que es lo que yo digo y sostengo, ¿verdad? Porque también los abogados, o sea, las personas de afuera siempre traen las cosas. ¿Sí?
Usted no puede ir en INDE, registro público, después... Pero ¿en qué concepto me está diciendo? Y a ver, yo sé que se habla mal, yo sé que hay un despelote total. Ojalá Permitimos todos que tuvieran mi chip para que puedan ser Exacto. funcionarios de honra, porque yo Si tengo que usted, honrar a mi familia, a mi estado. profe, si usted puede ir en esas instituciones que acabo de mencionar, no como para, no para atenderle a nosotros. ¿Me explico, profe? Sí, ok. Medio Ven, directora lento tiene que ser. medio directora lento. ¿Cómo voy a hacer medio? ¿Tengo que ser o no ser? Bueno, Al mes ya también, ¿sabes, profe? Si Tiene que soy ser. directora. te vamos a candidatar para presidenta de la República, Eso es profe. lo que yo quiero hacer. Un Mm, día no me quiero ser presidente de la República porque si la cabeza es exigente, yo sé que el cuerpo funciona. Pero si la cabeza luego se quiere someter a cosas raras o cosas carne, como se dice, o que no le gusta, lo hace bien las cosas, claro que vamos a tener problemas. Porque pasan por la persona pues pasa la situación. Y si tanta gente dice, ese Pedro es un bandido, entonces investigale vos que sos el presidente, investigala a Pedro y sacalo a Pedro, mate a la deuda y teredita. Yo sé que a lo mejor te votó, a lo mejor ahí su familia, lo que se fue y trabajó por vos en la mesa de elección, qué sé yo, pero el amor pues tiene que, a partir de que vos sos presidente de la República o se te elige para una función, entonces ponete ya las pilas y haces. Y si por eso te echan, pues bien que te echen, pero porque haces bien, no porque haces mal. Yo sé que es difícil, pero no, es imposible cuando se quiere hacer bien las cosas. En serio, yo les prometo. Yo fui asistente fiscal también. Tuve muchísima oportunidad, señores, y esto le digo por mis hijos, de agarrar dinero porque la gente me llevaba. Yo le digo, te agradezco mucho, señor, pero para mí es una falta de respeto, porque el Estado me paga a mí un sueldo. Si yo no estoy conforme con este sueldo, me tengo que retirar y tiene que venir otra persona a quien sí le pueda funcionar, le digo, ¿verdad? Entonces yo le agradezco mucho, pero no necesito que me pague porque el Estado me paga un sueldo. Se asustaba la gente, o sea, ustedes saben que salía, perdón, pero nunca pasó esto, me dicen, ¿verdad? Y a mí eso me duele más de su oferta, me duele más cuando dice que otros compañeros de recibieron y en muchas oportunidades y que están acostumbrados a eso, pero es nuestra realidad, no podemos negar, pero se le tiene que dar un alto, porque el que es jefe nomás se va otra vez, se coloca bien ahí y recibe todo, nombre, los aplausos y qué sé yo, y sigue la fiesta. Es así lastimosamente, es muy difícil porque yo siempre digo, yo tengo un apellido que cuidar porque mi papá, que era un simple constructor, lo que mejor nos dejó a todos nosotros, sus hijos, fue su limpio nombre, su nombre limpio, su apellido impecable. Recuerdo que él decía, la chela hace palabra, vale documento, porque así era antes. Pero ahora la gente te firma pagaré, igual más tener que ejecutar, bueno, no te pagan ni con el pagaré, no te soluciona. Porque eso está acá y está acá, el querer y poder. Bueno, estoy haciendo mucha mella ya. Bueno, entonces, no solamente implica el contenido patrimonial y no necesariamente se debe reportar un cambio favorable en su situación patrimonial, no tiene que ser un cambio drástico así de su patrimonio. Implica también un criterio subjetivo, cualquier beneficio, provecho concreto o utilidad, o con o sin valor económico, como ya les dije. Después tenemos la conducta correspondiente al cargo. Conducta realizada en el ejercicio de las funciones públicas. La conducta que realizó o realizará el funcionario público debe ser un acto propio. Lógicamente, para que esto pueda ser un hecho punible, considerado este tipo de hecho punible y que un funcionario público lo cometa, tiene que ser necesariamente esta última parte que dice que debe ser en un acto propio de su competencia funcional. O sea, tiene que ser la persona indicada a través de una resolución de que él es este tipo de funcionario que tiene que sacar este tipo de resolución, este tipo de documento, o tiene que proveer tal o cual cosa. La base del tipo está en en que el funcionario pueda realizar el acto, ¿verdad? Ese funcionario que está facultado a realizar el acto. Cuando constituye un equivalente, una contraprestación y no un regalo hecho únicamente con motivo de la conducta, como acto de cortesía, por ejemplo, que es famoso, todos decimos, ahora un bocadito no le hace daño a nadie. Por la costumbre, después el funcionario público, si uno lleva más tu bocadito, ya no te quiere hacer tus resoluciones. Así están las cosas.
Debe tratarse siempre de una contraprestación que de la conducta realizada en el ejercicio de la función pública, ¿verdad? Necesariamente, como dijimos, ¿verdad? Tiene que ser dentro de sus atribuciones de funcionario público. Debe reconocer y aceptar que el beneficio tiene por fin el acto, es decir, la contraprestación propio de sus funciones que realizó o que realizara. Debe reconocer que el beneficio representa la contraprestación respecto de una actividad oficial o de una omisión en el ejercicio del cargo. Debe reconocer que el beneficio, que en el beneficio la propiedad de ser una recompensa por una conducta realizada o a ser realizada en el ejercicio de las funciones públicas. Entonces, vamos ahora al siguiente. ¿Alguien me puede ayudar a leer? Porque en serio yo ya me duele mi garganta. Yo te puedo leer, profe. Por favor. Adelante. Artículo 301. Cohecho pasivo agravado. El funcionario que solicitara se dejara prometer o aceptara un beneficio a cambio de un acto de servicio ya realizado o que realizará en el futuro y lesione sus deberes, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. El juez o árbitro que solicitara se dejara prometer o aceptara un beneficio a cambio de una resolución u otra actividad judicial ya realizado o que realizará en el futuro y lesione sus deberes judiciales, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años. Inciso 3. Sí, adelante, perdón. En estos casos será castigada también la tentativa. Inciso 4. En los casos de los incisos anteriores se aplicará también lo dispuesto en el artículo 57. Perfecto, que son las atenuantes, ¿verdad? No, el artículo 57, artículo 67 es atenuante. Entonces, vemos cómo en un ratito, voy a buscar en mi... Creo que no tipeé todo ese. Ok, entonces, aquí escribe que será castigada también la tentativa. No se olviden de que si eso no dice, no se castiga la tentativa, expresamente tiene que indicar la norma. Entonces, el cohecho pasivo, el funcionario que solicitaba se dejaba prometer lo mismo que hemos aprendido en el anterior, ¿verdad? El cohecho pasivo agravado. Después tenemos, eso ya quedó claro, vamos a irnos ahora al 302. ¿Alguien me puede ayudar otra vez a leer? ¿Te leo, profe? Sí. Artículo 302. Soborno. Uh-huh. Inciso 1. El que ofreciera, prometiera o garantizara un beneficio a un funcionario a cambio de un acto de servicio ya realizado o que realizará en el futuro y que dependiera de sus facultades discrecionales, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Inciso 2. El que ofreciera, prometiera o garantizara un beneficio a un juez o árbitro a cambio de una resolución u otra actividad judicial ya realizada o realizara en el futuro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Entonces aumenta también como en el otro, pero entonces vamos a ver, ahí está todo marcado. Este seguramente le tengo que dar al delegado a ustedes para que tenga este material, es muy interesante. El que ofreciera, prometiera o garantizara, dice, un beneficio a un funcionario. Marquen en sus libros, en sus códigos, por favor. Estos son los elementos objetivos del tipo. El que ofreciera, prometiera o garantizara un beneficio a un funcionario a cambio de un acto de servicio ya realizado o que realizará en el futuro. Hasta ahí es la parte objetiva. Y después dice, tratándose de un juez o árbitro, la pena entonces se aumenta a 3 años. ¿Ok? Dice, el que ofrece, un ratito nomás, un ratito, un segundo, me disculpan. ¿Será que mi amor? Ahí está Dios Marco, Dios Marco. Perdonen por favor, justo me llamó mi hijo que vive en los Estados Unidos, es muy raro que me llame él y tenemos una diferencia de 4 horas.
Entonces le pasé a mi esposo que él pueda atenderlo, pero no quiero dejar sin atenderle a mi hijo, porque me emociona siempre que llama, ¿verdad? Bueno, Se entonces, entiende, profe. perdón, gracias. Entonces estábamos diciendo de que el que ofrece, la primera parte ya dijimos todo, ¿verdad? Que tratándose entonces de un juez también aumenta. El que ofrece, así como el que está dispuesto a acceder a las exigencias de un funcionario, revela con su conducta una tendencia al menos tan peligrosa para para el bien jurídico protegido como como el funcionario que acepta. Entonces, con el soborno no se pretende que lo que respecta a las decisiones dejadas al criterio del funcionario público, en vez de dejarse guiar exclusivamente por criterios de hecho, ceda a consideraciones relativas una ventaja o un beneficio ofrecido. Y después tenemos el siguiente artículo. ¿Quién puede leer, por favor? El 303. Te leo, profe. Por favor. Artículo 303. Soborno agravado. El que ofreciera, prometiera o garantizara un beneficio a un funcionario a cambio de un acto de servicio ya realizado o que realizará en el futuro, y que lesione sus deberes, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años. Inciso 2. El que ofreciera, prometiera o garantizara a un juez o árbitro un beneficio a cambio de una resolución u otra actividad judicial ya realizada o que se realizará en el futuro, y que lesione sus deberes judiciales, será castigado con pena privativa de libertad de 1 a 5 años. Inciso 3. En estos casos será castigada también la tentativa. Perfecto. Entonces, ya se entiende fácilmente entonces lo que es soborno agravado. Y dice que al soborno simple previsto en el 312 le aumenta una pena de 3 años cuando el funcionario lesione sus deberes. Cuando el beneficio sea ofrecido a un juez o árbitro y este lesione sus deberes, la pena será de 1 a 5 años, ¿verdad? Siempre aumenta. Las disposiciones adicionales, después tenemos, después de eso, lo más importante que podemos ver es el artículo 305. El artículo 305 dice prevaricato. El juez o árbitro u otro funcionario que, teniendo a su cargo la dirección o decisión de algún asunto jurídico, esto es súper específico, el prevaricato solo puede cometer el juez, árbitro o funcionario que, teniendo a su cargo una dirección o decisión de algún asunto jurídico, resolviera violando el derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes, será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 5 años, perdón. En los casos especialmente graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. La traición a la parte también es otro hecho punible, ¿verdad? El abogado o procurador. Recuerden ustedes que los abogados y los procuradores son auxiliares de la justicia, por eso es que figura entre los hechos punibles contra la función pública. Esto, Juana María, ¿vos querés hablar? No, profesor, me formas. Ah, bueno, porque estás alzando la mano. Ok. Bueno, entonces el prevaricato solamente, pero ya hablamos, perdón. La traición a la parte, el abogado o procurador que, debiendo representar a una sola parte mediante consejo o asistencia técnica, prestar servicios a ambas partes en el mismo asunto jurídico, será castigado con pena privativa de libertad hasta 5 años o multa. Pero voy a utilizar un poquito una palabra que utilizó hoy Oscar Ramón Velázquez, que es relativo lo que digo. Porque yo tuve, cuando yo me recibí en el 2005, y recuerdo que mis primeros clientes que tuve acá cerca de mi casa, ¿verdad? Y tenía 2 vecinas que tenían un conflicto. Pero yo hablaba con ambas porque ambas eran mis vecinas, pero ellas eran también amigas, pues se pelearon, no sé qué, ¿verdad? Bueno, y lo que sí, una le debía a la otra le quería pagar, entonces yo le recomendé, como no quería recibirla en su casa, yo le recomendé que vaya a un depósito en una escribanía y que le convoquen en la escribanía a la vecina para que vaya a cobrar su dinero, ¿verdad? Porque era todo un lo que armaron. Y también hablaba con la otra y yo le decía a la otra, te conviene ir a retirar el dinero porque la escribana ya le avisó que estaba depositado la plata y yo cometí este hecho punible, había sido en aquel entonces, ¿verdad? Porque yo estaba
asesorándole a ambas partes, pues yo lo que en el fondo quería es que ellas se reconcilien, ¿verdad? Y a veces podemos caer en ese tipo de errores, pero es un problema porque cuando tenemos dos amigas en común que se pelean, entonces no hay que meterse directamente, no hay que meterse en el problema que ellas tienen, es la solución, ¿verdad? Sería la solución. Pero la traición a la parte, como dice aquí, es cuando vos, que sos abogado de una de las partes, a veces queriendo inclusive solucionar el tema, te vas y acordás algo con la otra parte. Eso está mal si no te autoriza tu parte. Entonces es gravísimo la traición a la parte. Después, lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas. Este, por ejemplo, uno de los temas que al doctor le encanta sacar en los exámenes o preguntar. El funcionario que en servicio o en relación a él realizara o mandar a realizar un maltrato corporal o una lesión será castigado con pena privativa de libertad hasta 5 años. En casos leves se aplicará la pena privativa de libertad hasta 3 años o multa. En caso de lesión grave, conforme al artículo 112, será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 15 años. Entonces, famoso es en Paraguay siempre se ha violado, y yo creo que sigue campante eso, de que la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones abusa de la gente y le castiga a la gente de manera innecesaria, inclusive para esposarlo, la forma en que le alzan los vehículos para transportarlo generalmente le lastima a las personas. Y de eso se trata. Eso quiere decir lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas, porque recuerden que la Policía Nacional también es funcionario público. Después tenemos coacción respecto a declaraciones, tortura, que ya hemos hablado. Esta tortura también ha sido modificado por el artículo 300, este artículo fue modificado por la ley 4.614 del 2012, y recuerden que esto también pueden ustedes eventualmente investigar algo por lo menos de las convenciones internacionales, ¿verdad? De la Corte Internacional también de los Derechos Humanos y la garantía de los derechos del hombre. Persecuciones inocentes también, cuando a una persona se le quiere acreditar un hecho punible que no cometió al solo efecto de hacerle una persecución penal, está también penado. Y sabemos que en la práctica muchas veces se ha dado este tipo de situaciones, ¿verdad? Que se inventa una carpeta fiscal y se negocia después para liberarlo a la persona, ¿verdad? Que lastimosamente es nuestra realidad. Ejecución penal contra inocentes, ya dimos también. Exacción es también una figura importante. El funcionario encargado de la recaudación de impuestos, tasas y otras contribuciones que a sabiendas recaudara sumas no debidas, o no entregara total o parcialmente lo recaudado en la caja pública, o efectuara descuentos indebidos, será castigado con pena privativa de libertad de 1 a 5 años. En estos casos también es castigada la tentativa. También cobro indebido de honorarios. Está establecido que el funcionario público, abogado u otro auxiliar, recordemos que son auxiliares de justicia también ellos, que a sabiendas cobrara en su provecho honorarios u otras remuneraciones no debidas, será castigado también con pena privativa. Estas normas son muy claras cuando se configura el hecho punible, cuándo se configura y quién puede cometerlo. Entonces acá puede ser el funcionario público, abogado u otro auxiliar de justicia, dice, ¿verdad? Puede ser un oficial de justicia mismo, puede ser un secretario, un ujiero, cualquiera de ellos. Infidelidad en el servicio exterior es una figura también que compromete al funcionario que en representación de la República ante un gobierno extranjero, una comunidad de estados u organismo interestatal o intergubernamental incumpliera una instrucción oficial o elevara informes falsos. Entonces ahí está la pena con la que se le sanciona. Estas son cuestiones de deslealtad con el Estado, que para mí es una cosa muy grave, ¿verdad? Revelación de secreto de servicio también es otra figura que ya vimos en su momento. Difusión de objetos secretos, ¿verdad? Violación del secreto del correo y telecomunicación. Recuerden que desde la propia Constitución Nacional nace el derecho a la intimidad de las personas, y parte de la intimidad de las personas hace su correo, su teléfono celular. Por eso yo siempre digo a las mujeres y también a los hombres. Algunos hombres son celosos, obsesivos, ¿verdad? Entonces, el hecho de revisar el teléfono de su cónyuge o de su pareja realmente es una violación al derecho de intimidad que tiene la persona que está con ella o con él.
Porque recuerden que somos individuos, una persona es individual. Cuando somos casados se dice que es uno, pero esa es una analogía solamente para la voluntad en el exterior, o sea, para la gente de afuera, tiene que ser uno. O sea, yo creo que yo no tengo que tratarle mal a mi familia, hablar mal de mi esposo frente a otros y cosas por el estilo, se trata de la lealtad y la fidelidad, pero la persona, el cónyuge, sea que sea tu esposo, esposa o no, tiene el derecho a la privacidad y no tenemos por qué hurgar en su teléfono celular, en su billetera, en su cartera o lo que sea. Es para mí una falta de respeto y ya se rebajó demasiado el ser humano al hacer esto, ¿verdad? Si eso existe en una pareja, ya esa pareja no tiene caso. Cuando ya se perdió el respeto, ya no queda nada. Pero es un criterio personal también. Siempre estoy imponiendo mi criterio personal en todos los casos. Y el famoso, la inducción a un subordinado de a un hecho punible. El superior que indujera o intentara inducir al subordinado a la realización de un hecho antijurídico en el ejercicio de sus funciones o tolerara tales hechos y será castigado con pena privativa de libertad, dice, prevista para el hecho punible inducido. Entonces vemos cómo todas las aristas de la función pública es sancionado justamente por la costumbre o por los casos, los antecedentes que hubo, es que esto se sanciona y se castiga por lo general. ¿Ok? Creo que para clase de repaso ya hoy van a estar con el doctor seguramente con una nueva clase el martes. Ahora yo les quiero dejar porque tengo un compromiso y voy a ver también si qué tal está el tiempo para poder hacer algunas cosas fuera de la casa. ¿Está bien? ¿Quedamos así? Dale, doctora. Sí, doctora, muchas Bueno, gracias. Sí, Gracias. Cuídense. gracias. Y nos Doctora, habla. doctora. Hasta Bueno, luego. chao, chao, hablamos. Gracias, Hasta doctora. luego, doctora. Dale, saludos a Absalón, que parece que hoy no estuvo. Parece que no, profesor. Pero estamos nosotros, pero saludar nosotros también, doctor. Buenas noches, profesora.